Vamos a continuar, mis hermanos, con los requisitos para el pastorado. En esta parte me voy a enfocar un poco más en los que hay en Tito 1. Para quienes no estuvieron en la clase anterior, estamos viendo los requisitos para el pastorado. Estos están en 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Para no repetir, porque hay algunos requisitos que están repetidos en ambas listas, en esta ocasión me voy a dedicar, ya vimos los que estaban en Timoteo y que son muy comunes a Tito, me voy a dedicar ahora a los que solamente Tito señala que no están en Timoteo. Entonces, el siguiente es no obstinado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que aspira a ser pastor no debe de ser arrogante y reconoce sus propias limitaciones. De repente, cuando uno empieza a trabajar en las cosas del Señor, existe la tentación de pensar que uno tiene que hacer todo, lo cual es imposible y es poco sabio. Y también existe la tentación de creer que yo soy el que mejor puede hacer esto. Nadie más puede hacerlo tan bien como yo. Y entonces tenemos a los pastores únicos que hacen a toda la congregación que sean dependientes de ellos para todo. Y el pastor es el que limpia, y es el que pone el sonido, y es el que predica, y es el que enseña, y es el que pone las sillas, y no deja hacer nada. Y a lo mejor es por un corazón servicial, no seamos tan rápido en juzgarlo, pero también puede ser que tenga un corazón en el que no, es que si yo no lo hago, no va a quedar. Entonces, una persona que tiene la aspiración a ser pastor debe ser humilde, sensible y obviamente reconocer que no va a tener todos los dones, no va a ser autónomo, independiente, no es el cristiano navaja suiza que lo que le pidas va a salir, sino que él mismo va a tener debilidades y limitaciones y obviamente parte de su ministerio va a ser rodearse de otros varones, incluso de otros pastores que puedan subsanar y ayudarle en esas propias limitaciones. Siguiente, que es amante de lo bueno. O sea, es apasionado por todo aquello que glorifica a Dios. Él no realmente lo va a hacer por obligación, a él realmente le gusta, le apasiona, disfruta pasar sus minutos, sus horas y sus días haciendo todo lo que glorifica a Dios, que va desde la oración y la palabra, definitivamente. A un hombre que es llamado al pastorado le encanta orar. A veces la carne nos lo impide, es difícil, a veces nos quedamos dormidos, a veces nos aburrimos, pero existe este deseo ferviente y este disfrute de orar al hacerlo y también de permanecer en la palabra, estudiarla, escudriñarla, no nada más para predicarla, sino aún para su disfrute y deleite personal y edificación personal. Y también lo que es práctico, va a disfrutar estar con los hermanos en Cristo, edificarlos, exhortarlos, animarlos, hacer todo lo que sea posible para que el nombre de Dios sea amado en todos los lugares posibles, la mayor cantidad de personas y la mayor cantidad de amor posible hacia el Dios que él sirve. Entonces, un pastor debe ser amante de lo bueno y recuerda que mientras estamos viendo cada uno de estos requisitos, ten en tu mente que no nada más es para los pastores, es para todos los cristianos estos requisitos. Es justo. Justo se refiere a dar a cada quien lo que le corresponde, por decirlo de esa manera, y lo aterrizamos en que no tiene favoritismos. Trata de manera congruente a cada persona. Va a haber un momento en el que haya personas dentro de la congregación que requieran más tiempo, dedicarles más tiempo y otras que no, por alguna alguna lucha con un pecado, desánimo, etcétera. Y entonces vamos a abocar en ese momento, como este hermano requiere más tiempo, vamos a dedicarle tiempo, pero en cuanto el Señor lo levante, lo edifique, entonces vámonos con alguien ahora que requiera más tiempo. No es como que siempre los mismos 2, 3 hermanos y a estos les dedico todo mi tiempo, toda mi atención, mientras el resto del rebaño está desnutrido. No, el pastor va a ser sabio en discernir a su propia congregación y saber qué es lo que requiere cada uno de sus miembros, y obviamente esto en la práctica va a ser muy complicado y por eso es que se prefiere que no nada más haya un pastor al frente. La Biblia nos enseña que en las congregaciones del Nuevo Testamento había ancianos que precisamente ayudan en esta sensibilidad que se requiere para discernir a la congregación. Entonces no tiene favoritismos y trata de manera congruente a cada persona. Santo, que es apartado. ¿De qué? Apartado para Dios, pero apartado del pecado. Todos los cristianos somos llamados a ser santos.
Es importante la santidad, es algo que nos regala Dios, que lo va avanzando, pero que finalmente es el requisito para que nosotros podamos ver a Dios. Sed santos como yo soy santo, y que sigamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos vamos en ese camino, obviamente el pastor también, y entonces esto nos referimos a que el hombre que está llamado al pastorado, el pecado en su vida es la excepción y la regla es la excepción a la regla en su mente, actitud y obra. O sea, el pecado es lo raro. Y es que, mis hermanos, a veces hablamos tanto de la lucha que tenemos con el pecado que podemos evitar o podemos pasar por alto que la forma en la que la Biblia nos escribe los mandamientos, la forma en la que están, sobre todo los del Nuevo Testamento, pero en general toda la Escritura, la Biblia los escribe y te los da de una manera que son obedecibles, mi hermano, hermana. Los mandamientos de la Biblia son obedecibles y Dios te capacita para que los obedezcas. El mayor porcentaje de tu vida como cristiano tiene que estar en la obediencia, no en la desobediencia. De repente creemos que la Biblia son toda esta serie de estándares que nunca voy a poder cumplir y que nunca voy a poder obedecer. Siempre estoy pecando de todas las maneras posibles y de vez en cuando tengo un destello de obediencia en mi vida. Si estás viviendo así tu vida cristiana, regresa, porque no es como la Biblia te ve a ti como creyente. El pecado debería de estar siendo la excepción. Sí, pecamos todos los días. Hay cosas con las que seguimos batallando. No voy a quitar la lucha que tenemos y el estrés y la agonía constante que tenemos hacia el pecado, pero la vida del creyente saludable y firme en la palabra es más obediencia que desobediencia. Los mandamientos del Señor para el creyente son obedecibles. Por eso nos da su Espíritu Santo. Entonces, todos vamos en ese viaje, mucho más el hombre que está llamado a ser pastor. Modela esa santidad. Retenedor fiel. Diestro, a esto nos referimos a que el hombre llamado a ser pastor es diestro y firme en la palabra. Se sabe los 66 libros de la Biblia. Se sabe el contenido teológico de la Escritura. No voy a decir que se memoriza toda la Biblia, estaría excelente, pero sabe lo que la Biblia contiene y lo que significa. Exactamente. Sí, porque si no voy a poner el problema a nuestro pastor. Pero es diestro y firme. Las convicciones que le establece la Escritura son inamovibles. Independientemente si se siente triste, si se siente feliz, si la congregación está de acuerdo, si está en desacuerdo, se mantiene firme en la Escritura. Es dócil en su carácter, es humilde, pero cuando se trata de la Escritura es firme y tajante. Y es que es necesario, porque una de las funciones del pastor es la protección del rebaño. Imagínate un pastor que es muy amable, que es muy dulce, está bien, pero hay un momento en el que tiene que proteger. Imagínate un pastor de ovejas que trata con mucha ternura a sus ovejas y que entonces vienen los lobos a comerse a las ovejas y entonces empieza a hablarles bonito a los lobos y los acaricia. No, tiene que haber firmeza. Igual, si una oveja está a punto de irse hacia un acantilado, no le va a decir, ay, ven por favor, no vayas. No, va a utilizar su cayado y la va a jalar con fuerza para que no caiga al acantilado. Entonces, el pastor con la palabra de Dios se vuelve firme, se vuelve inamovible. No solo conoce, no solo sabe lo que tiene la Escritura, sino que la entiende, la enseña y la usa de una manera correcta para fines que glorifican a Dios. Entonces requerimos que un pastor necesariamente esté preparado. No es una cuestión de tiempo, no hay garantía que el tiempo dentro de la fe te dé madurez, pero definitivamente se necesita tiempo para alcanzar todo esto. Nuestro cerebro es muy limitado y por lo tanto requiere de estar constantemente recordando estas verdades. Y aún los pastores que llevan 50, 60 años en el pastorado siguen teniendo esa necesidad de ser pastoreados. Entonces, por eso es que sigue también habiendo cierta sabiduría en el que no sean un solo hombre al frente, sino que sea un grupo de varones que tengan este mismo llamado para que entre ellos se estén edificando. Porque cada uno de los hombres, tanto en este país como en toda la historia del cristianismo que han sido llamados a ser pastores, ellos tienen necesidades espirituales, pasan por profundo desánimo. Hay quienes a veces necesitan una palmada en la espalda y vamos a seguir en el Señor. A veces necesitan hasta cierto punto cierto reconocimiento que la Biblia nos manda que los reconozcamos y que sean de doble honor, sobre todo aquellos que imparten la palabra. Entonces, el pastor necesita ser un retenedor fiel de la palabra. En alguna ocasión que estaba enseñando un poco acerca de este tema, a la congregación que estaba enseñando este tema les preguntaba, pues muchas veces nosotros como congregación sí esperamos así sermones de alta calidad y alta preparación, pero
¿sabes si el pastor necesita una nueva Biblia? Porque si necesita una nueva Biblia y la suya está cayendo a pedazos, ¿cómo vas a tener un sermón de alta calidad y alta preparación? Entonces, hay una que sí la tiene el pastor, para que no se preocupe, no estoy echando indirectas. Solamente a lo que me refiero es que necesitamos pensar en que no nada más el servicio es del púlpito hacia nosotros, sino que también la congregación tiene el deber, porque tenemos el mismo Espíritu Santo y el mismo llamado a tener estos requisitos, aunque no seamos pastores, de contemplarnos los unos a los otros, y así como vamos a tener pastores que sirven a nosotros, que nos ayudan en nuestras necesidades, también nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo para ser sensibles con las necesidades de ellos e intervenir si es que es necesario, precisamente para aliviar esa necesidad. Ok, vámonos ahora con los requisitos para el diaconado, que es un tema más complejo en lo que crees que es sencillo, pero más sencillo en lo que crees que es complejo. ¿A qué me refiero? Vámonos a 1 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer versículos 8 al 13. 1 de Timoteo 3, y versículos 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. Excelente. Por favor, abuelo, sigue hasta el 13, hasta el versículo 13. ¿13? Sí. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ok. Nada más déjenme leer el versículo 11 y 12. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, con esto, mis hermanos, ¿por qué es más sencillo de lo que es complejo? Porque cuando tú estudias los requisitos para ser anciano, ya estudiaste los requisitos para ser diácono. Son exactamente los mismos. No hay diferencia más que en uno solo, que al diácono no le es solicitado por la Escritura, no tiene como requisito ser apto para enseñar. Puede ser que lo tenga, pero no es un requisito para ser diácono. Fuera de ese, todos los demás son requisitos para el diaconado. Todos. Ahora vamos a entender un poco la función del diaconado, porque la Biblia es un poco más extensa en cuanto a los pastores, un poco menos extensa en cuanto al diaconado, pero definitivamente la Biblia nos da principios generales de lo que hacen los diáconos. Para esto, mis hermanos, vayan a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Y quien lo tenga, por favor, ayúdeme leyéndolo. Hechos 6, 1 al 6. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las vidas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, y los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Excelente. Con esto entonces, mis hermanos, rápidamente podemos delinear la actividad del diaconado. Los diáconos, mis hermanos, apoyan a los ancianos para las actividades administrativas y de servicio que requiere una congregación, lo que sea necesario, desde el tema de cómo vamos a organizar un evento de la iglesia, una comida, cómo vamos a disponer del uso de los recursos que el Señor nos permite a través de las ofrendas, horarios, actividades varias, dirigir ministerios, dirigir el culto de adoración. Todo lo que sea necesario dentro de la rutina de la iglesia
con tal de que se cumpla el objetivo del diaconado, que los ancianos tengan tiempo para la oración y la palabra. El ministerio, mis hermanos, es exhaustivo. Requiere de muchísimo tiempo, muchísima energía y de tener muchísimas cosas en la mente al mismo tiempo. Cuando se te aligera la carga, tienes más mente, más tiempo, más libertad de poder dedicarte a la oración y a la palabra, que es para lo que están los ancianos. O sea, Dios nos llamó específicamente para que a través de la oración y la palabra sirvan a la congregación. Está muy bien, y como lo habíamos hablado, que un pastor ponga sillas, que un pastor haga la limpieza. Excelente, a menos que esa tarea lo saque, lo distraiga, le disminuya su labor de la oración y la palabra. Si es así, entonces la congregación está llamada a hacer lo que sea posible para que no lo tenga. Y los hombres, los varones específicos sobre los que recae esa responsabilidad, van a ser los diáconos. Como habíamos dicho, son los mismos requisitos que para los ancianos, con la excepción de que el diácono no se le requiera que sea apto para enseñar. Ahora, esto es interesante, mis hermanos, porque el diaconado, tenemos de repente por ahí podemos tener esa idea que no es muy bíblica. Podemos creer que el diaconado es un llamamiento menor que el de los pastores. O sea, no, si el del pastor es muy importante y hay que hacer así como ceremonia y gran festival cuando es pastor. Pero los diáconos, los diáconos. No. El llamado del pastor y del diaconado es igual de importante. No hay nada en la Escritura que te haga pensar que el diaconado es un llamamiento como menor. Que si el pastor cumple los requisitos al 100%, pues como que el diácono al 60, al 70, porque no es pastor, un poco menos. No. El llamado es igual. La calificación y descalificación para ambos oficios es exactamente igual, con la misma claridad, la misma responsabilidad tan elevada. El mismo amor que debe mostrar la congregación hacia sus pastores, debe mostrarlo hacia sus diáconos. Y recuerden que dentro de toda esta dinámica que Dios establece en su iglesia, mis hermanos, el pastor y los diáconos, aunque son los oficiales de la iglesia, son parte de la iglesia. No es esta clase de élite que los distingue y entonces hay una separación y ustedes que son congregantes allá y pastores y diáconos acá. No. Son un solo cuerpo. Tienen las mismas necesidades, las mismas responsabilidades, los mismos privilegios que cualquier otro creyente. Y como les comenté en su momento, esto tiene una doble función protectora. De un lado, protege a la iglesia precisamente de que se haga esta eclesiarquía, como se le llama, de esta clase religiosa elevada, y por lo tanto que quienes estén en esta posición tengan la posibilidad de ejercer cierto abuso sobre la congregación, cierto dominio sobre ellos. No. Protege a la congregación esta visión de que son parte de la iglesia, pero también protege a los pastores y a los diáconos de la visión en el que, pues que lo hagan ellos, porque pues ellos son los oficiales, ¿no? Ellos el Señor los llamó, yo aquí me voy a sentar, que lo haga el diácono, que lo haga el pastor. También protege para que la congregación misma arrope a sus diáconos, a sus ancianos y se involucren en el ministerio, bajo su dirección y bajo su guía y acompañamiento, sí, pero recuerden que los diáconos y los pastores son parte del cuerpo, no son una parte, no son separados como si fueran una clase más elevada o peor, más baja del cuerpo. Tienen un llamado especial y tienen honra, pero dentro del cuerpo. Ahora, pregunta para ustedes, mis hermanos. Ya sabemos qué requisitos tienen pastores y diáconos. ¿Cómo se eligen? Yo estuve en una iglesia donde Gracias, había hermano. unión de varones, la sociedad femenil, unión de jóvenes, y cada quien andaba en su departamento. Entonces se hacían un programa, lo hacían ellos, los jóvenes, o las mujeres, o los varones, y luego ya le presentaban al pastor el mensaje, por qué lo llevaban a cambio, y ya se reunían con el pastor, y entre ellos decidían si era bueno para la iglesia, bien, un programa evangelístico, callejeros. Yo he andado en programas callejeros, ¿eh? Pero ¿cómo elegían a los diáconos? Aquí viene, se ponían la iglesia, los sometía a preguntas, los elegía si estaban dispuestos o sabían llevar el diaconado
o los jóvenes, las mujeres, o sea que de toda la iglesia sacaba el mejor de los ramilletes. Claro. Hermana Ofe, alguien dijo versículo 3. ¿Puede leerlo, por favor? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok. ¿Mande? Había requisitos. Ahora, el tema es cómo la iglesia, cómo la congregación va a identificar esos requisitos. Ahora, ¿cómo hacemos la elección? ¿Hacemos un culto? ¿Le dejamos la tarea encargada a varios hermanos que los examinen? ¿Ponemos un anuncio en las redes sociales? ¿Se solicitan diáconos y pastores? ¿Cómo se hace? Este es un tema variado porque la escritura no da así como hazlo este domingo que dure tantas horas y sigue paso 1, paso 2, paso 3 para elegirlos. Nos da los requisitos y por lo tanto la iglesia debe tener cierta sabiduría para poder identificar esos requisitos. Voy a tomarme 5 minutos nada más para esto, mis hermanos. La escritura no da pautas específicas acerca en la que se forman los oficiales de la iglesia. No nos dice si tenemos que poner papelitos en un bote y así como si fuera tómbola, fue elegido tal hermano. No nos dice si primero los ancianos proponen y ustedes votan o si es simplemente a dedazo, el anciano dice que y este es diácono. No nos dice nada acerca de eso. Y todas esas formas, siempre y cuando sigan los principios bíblicos, tienen cierta legitimidad. En cuanto abandonen lo que sí nos dice la Biblia acerca de la elección de los diáconos y de los ancianos, ya no es bíblica. Sea sorteo, sea dedazo, sea lo que sea. Entonces, no hay como un cómo, pero sí está el principio bíblico de que la elección debe necesariamente incluir una examinación de los requisitos bíblicos. Eso incluye un conocimiento profundo de los candidatos por parte de los otros oficiales y de la congregación. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? ¿Crees que con una plática de 1 hora y la entrega de un currículum puedes saber si un hombre cumple los requisitos? No. O a lo mejor vengo nada más un par de domingos, 1 mes o 2 meses y como predico muy bonito y me veo así como muy serio y mi familia viene conmigo muy feliz y todo eso, dices, este hermano ya lo tiene. No, como les he dicho, es muy fácil fingir cómo se ve un cristiano cuando es poquito tiempo el que estás expuesto. Entonces, los varones que son llamados con el deseo y la aspiración a ser diáconos y ancianos deben ser en cierta medida un libro abierto a la congregación y la congregación debe invertir tiempo en ellos y los candidatos invertir tiempo en la congregación que van a liderar. Es necesario porque esa es la única forma en la que nos vamos a conocer, en la que vas a conocer mi testimonio, no nada más en el púlpito, sino en mi conversación casual, fuera de aquí, cómo trabajo, cómo me llevo y me conduzco con mi familia, cómo me llevo y me conduzco fuera de la iglesia con otras personas que no son creyentes. Requiere automáticamente que la congregación conozca a su candidato. Requiere de tiempo, requiere de energía, sería muy fácil el de, híjole, ya con el primero que predique bien, ya ponlo como pastor. No. Hay que dedicar tiempo. Y finalmente, el Espíritu Santo que tenemos todos va a llevar a que reconozca la congregación quienes sí tienen estos dones. Y entonces la propia congregación, este es el otro principio, es la que va a llevar al llamado, a la elección y la ordenación. ¿En qué sentido, mis hermanos? El hombre que está llamado a ser anciano o a ser diácono no es como que lleva toda su vida sentado en una silla y de repente en un culto lo ordenamos diácono o anciano y entonces se levanta y empieza a servir como diácono o como anciano al siguiente domingo o ese mismo día en la tarde. No. Son hombres, son varones que por la forma en la que Dios obra en su vida y en la congregación ya van ejerciendo funciones de pastorado y de diaconado durante cierta cantidad de tiempo y entonces lo único que hace la congregación es reconocer algo que ya está ocurriendo en la vida de esos varones y entonces hacerlo oficial. Hay un reconocimiento y hay la forma en la que se hace oficial, pero en la práctica no hay un cambio entre el domingo anterior y el domingo siguiente, porque es algo que ya he estado haciendo. Y el otro es que es la congregación. Si quisiéramos ordenar aquí un pastor y viniera, si estuviera todavía vivo, ¿verdad? Nuestro hermano John MacArthur. Y si viniera varios pastores de Grace Community Church y de otras partes de Inglaterra y viniera y ellos dijeran, hermanos, venimos a ordenar a un pastor y vamos a imponerle manos y todo. Y a lo mejor sería un evento muy bonito y muy simbólico, pero ¿qué crees? Que si ellos están ordenando un pastor
y la congregación no ha reconocido que es un varón que cumple los requisitos para un pastor, esa ordenación no sirve de nada, porque es la congregación quien ordena al pastor. Y por el otro lado, si la congregación ve los requisitos en ancianos y diáconos y ellos mismos hacen la ordenación sin que venga ningún pastor de renombre, sin que venga ningún pastor de afuera, a lo mejor es una iglesia sin pastor, no hay otro pastor que imponga las manos, pero la congregación, por la obra que está haciendo el Espíritu Santo a través, sobre todo de los varones, ellos reconocen que hay un varón que está llamado al pastorado. Si ellos en ese momento deciden hacer la elección y la ordenación del pastor, tiene toda la validez. Aunque quienes lo estén eligiendo no sean pastores, aunque no hayan ido al seminario, porque es la propia congregación la que Dios pone para poder distinguir y discernir a sus oficiales. Entonces, mis amados hermanos, esto lo estamos viendo de esta manera tan completa, tan esto, porque ustedes son los que tienen el privilegio y la responsabilidad de estar viendo quiénes dentro de ustedes mismos están llamados a ser ancianos y a ser pastores. No es que ninguno de nosotros está llamado, hay que hacer algo drástico, o entonces hay que disolver la iglesia y entonces irnos a un lugar donde haya pastores a los que nos podamos someter bíblicamente. Pero no caigas en la trampa de creer que se puede tener una congregación sin diáconos y pastores. En el momento en el que seas eso, no eres una iglesia. Es algo que tienes que solucionar rápidamente, que tienes que orar y entregarte a hacerlo, pero si hay un grupo de cristianos que se está reuniendo creyendo que son una congregación, pero no hay esta figura de los oficiales, son cristianos en un estudio bíblico, pero no creas que es una congregación, porque una congregación se hace no conforme más nos convenga, nos acomode o con lo que nos toque, se hace con lo que el Señor dictó para su propia esposa, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Ayuda a nuestra mente, nuestro corazón a entender tu palabra, a disfrutar y a gozar que nos has unido a un solo cuerpo, pero también ayúdanos a tener la responsabilidad y la obligación de todo aquello que nos mandas, porque es para tu gloria, porque es para tu nombre, para que tu nombre sea exaltado y para que todos conozcan que eres un Dios que ama, un Dios que salva, un Dios que santifica. Permítenos seguir con este tiempo, permítenos seguir con nuestro culto de adoración. A tu nombre sea toda la gloria, por siempre y siempre. Amén.